En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Y llegamos al 15º capítulo de Las Voces de Octubre, espacio del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras, programa que ha buscado ser una tribuna de denuncia, reflexión y análisis sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en el marco del estallido social iniciado en octubre del año 2019. Desde el lunes 24 de marzo hemos dialogado con diversas personas víctimas de la violencia estatal y con especialistas en las diferentes aristas que tienen las vulneraciones a los derechos humanos. Gustavo Gatica, Aideo Berreuter, Fabiola Campillay, Claudio Nach, María Paz Grandllán, Mary Cortés, José Luis Tejada, Dauno Totoro Navarro, Marta Cortés, Daniela Aceituno, Yerko Lubitich, Marta Valdés, Nahuel Erani. Karen Arancibia, Álvaro Cabrales, Rodrigo Bustos, Mariela Santana, Carlos Astudillo, Lorena Pizarro, Catalina Valenzuela, Juan Enrique Ortega, Daniel Urrutia, Alberto Rodríguez, Nicolás Massi, Carlos Madariaga y Juana Aguilera. Gracias a todos y a todas por estar a lo largo de los 14 capítulos que hemos realizado. Gracias por ayudarnos a poner el tema de opinión pública. Gracias por ayudarnos a buscar la verdad, la justicia y reparación. Y gracias a Radio Universidad de Chile por permitirnos acompañarlos y acompañarlas desde esta señal tan amplia como plural. Hoy queremos hacer un programa distinto, una suerte de resumen de los temas que hemos tratado durante un poco más de 3 meses que estuvimos al aire. Queremos hacerlo con José Miguel Guzmán, director ejecutivo de Sintras, y con Félix Madariaga, productor periodístico del programa. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, José Miguel, lo mismo Félix. José Miguel, la pregunta es por qué esta idea del programa radial no vino de Marte, ¿no? ¿Nos puedes contar tú por qué hacer un programa radial que ponga al centro las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? Bueno, este programa nace a propósito y en el marco de una campaña que fue iniciada por iniciativa de la senadora Fabiola Campillay, donde Sintras también forma parte. Una campaña que se llama Por Vida Digna y Plena, Reparación Integral para las víctimas del estallido social. Y en ese contexto, y afortunadamente, el IRCT, de donde somos parte, este Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura, donde Sintras forma parte, nos permitió contar con un pequeño aporte económico para financiar estos programas. La campaña también incluye conversaciones, entrevistas con personalidades, con el mundo del ministerial, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, etcétera. Entonces, en ese marco surge este programa radial, experiencia inédita también para la red de la cual nosotros formamos parte. Por lo tanto, ha habido muchos elogios respecto a las características del programa, a la presentación, al tono, a los temas abordados, así que hay una muy buena valoración del programa. Gracias, José Miguel. Félix, el estallido social ha sido tratado por los medios de comunicación hegemónicos como un paso al vandalismo, a la delincuencia. Desde tu perspectiva, ¿cómo podrías tú definir el estallido social? Bueno, partiendo por tu análisis primero, quiero dar las gracias antes que todo a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de estos 15 capítulos que hemos tenido y que nos sigan escuchando en las distintas plataformas en que vamos a estar más adelante. Y bueno,
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también, Facebook, Instagram, Twitter, X ahora. Bueno, volviendo a tu pregunta, hemos estado asistiendo no solo durante el estallido social, sino desde mucho antes a situaciones coyunturales, a contextos, lo que ocurrió en la dictadura, o sea, son hechos que nos quieren cambiar la historia a lo largo de que pasa el tiempo. Cuando este año, a propósito, se cumplieron 80 años de la liberación de los campos de concentración de Polonia por el ejército soviético, pero no han ido cambiando la historia desde siempre, desde los textos, en películas, como que fueron los norteamericanos los que vencieron y abrieron eso. Aquí ocurre en Chile algo similar a eso, durante el estallido social. El estallido social no fue un movimiento delictual, el estallido social fue un movimiento social que no respondía a ninguna orgánica, en el cual hombres, mujeres, representantes de todas las diversidades, universitarios, grandes, chicos, personas de la tercera edad, salieron a manifestarse, y salieron a manifestarse por un cambio, porque no nos acomoda este sistema social, no nos acomoda este modelo económico. Y, sí, y como siempre han habido muchas deudas pendientes en la historia de Chile, y bueno, la gente salió a manifestarse, ¿y qué recibieron? Recibieron represión, recibieron algunos les costó la vida, otros les costó los ojos, en algo que ya pensábamos que estaba superado desde gobiernos anteriores, de compromisos que se hicieron, pero en realidad Carabineros nunca dejó de ser el protagonista en la represión del pueblo. Y por eso nos instalamos. Las manifestaciones fueron un descontento contra la clase política, contra la clase dominante, y mientras no cambiemos el modelo económico, mientras no cambiemos la Constitución, y ya está comprobado con el gobierno que tenemos y sus compromisos que hizo y que no lo ha cumplido, que esto va a seguir siendo igual. Y qué bueno que existan iniciativas como estos programas, conversatorios, foros, para ir avanzando en justicia social, en derechos humanos. Eso. Gracias, Félix. Y me tomo de algo que señalaste muy brevemente y después puedes desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Podemos encontrar, José Miguel, similitudes entre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco del estallido social. Yo diría que no hay similitudes, pero sí ha habido mucha violación a los derechos humanos. Ha habido asesinatos impunes, maltrato y abuso a los jóvenes cuando se manifiestan, 2006, 2011, previo al estallido social, el 2019, represión a las manifestaciones sociales, a la expresión, el derecho humano consagrado por los estamentos internacionales, el legítimo derecho a la protesta social, ha sido gravemente violentada. Es más, el año 2017, cuando se crea la primera subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Desaparición Forzada de Personas le encarga al Estado de Chile hacer un informe respecto a qué ha hecho desde el 90 hasta ese minuto. Afortunadamente, la subsecretaria de la época encarga un estudio mucho mayor y parte desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 2017. Pasando por más de 42 asesinatos desde el 90 en adelante, desapariciones forzadas de civiles, que hasta hoy día están absolutamente impunes. 42 personas que fueron asesinadas formaban parte principalmente del movimiento juvenil Lautaro, del MIR, compañeros que venían también del Frente Patriótico y abrazaron la Guerra Patriótica Nacional. Bueno, todos esos asesinatos absolutamente impunes. Entonces, si bien no son comparables, pero sí falta verdad, falta justicia, persiste la impunidad en nuestro país. Y esos son los desafíos de esta sociedad. Y
de la sociedad civil, de las agrupaciones, de las organizaciones, de los partidos políticos que se dicen progresistas. A ver, si para entenderlo, es decir, lo entiendo, ¿no? Pero para nombrarlo de alguna manera, ¿no? 42, habla José Miguel de 42 asesinatos cometidos en el marco de los gobiernos transicionales, ¿no? Esto no dentro de la dictadura, sino que fuera de la dictadura, en los cuales hubo absoluta impunidad, lo cual es distinto a la impunidad en el marco de la dictadura, en donde la oposición, posteriormente gobierno, no tenía ninguna injerencia, ¿no? Ni incidencia. En este caso sí la tenía, ¿no? Sí, absolutamente. Como te decía, es un estudio que empieza desde el 90 hasta el 2017 para poder informar a la Comisión Permanente de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y eso está ahí, persiste, está en documentos, está en información. Quien quiera verificarlo, está, la información está. Y les pregunto a ambos, la forma de reprimir por parte de las Fuerzas Armadas y contemplando también a carabineros y a las policías, ¿tendrá que ver con la formación que no se ha cambiado? Bueno, también ha sido una exigencia permanente. Yo siento que desde el 90 hasta la fecha, tanto la Comisión RETIC, la Comisión Valech 1 y 2, informes que se entregan a nivel internacional al CAT, al EPU, se han hecho presentes todas estas cuestiones, estas materias, a fin de modificar la lógica con la que funcionan las Fuerzas Armadas, esta doctrina de seguridad interior del Estado, donde el enemigo es precisamente la gente que se moviliza, los estudiantes, los trabajadores, en fin, la gente más consciente, diría yo. Eso podríamos decir que el enemigo interno ha ido mutando, ¿no? Desde el comunismo, a veces los estudiantes, los mapuches, los trabajadores. Bueno, ¿para qué hablar de eso? Hoy día van 3 años en que todavía se mantiene el estado de excepción permanente en la zona del Gualmapu, entonces eso también habla de cómo funcionan los gobiernos transicionales. Hay un tema que también quiero mencionar, que dentro de la justicia transicional que hubo en nuestro país, se cometieron torturas, y que alguien en algún momento definió que las violaciones a los derechos humanos solo correspondían hasta el 11 de marzo de 1990. Y todo el que era detenido posteriormente a esa fecha fue declarado como reo común y con las implicancias políticas que habíamos. O sea, hay más de 100 casos de denuncias por tortura durante el gobierno de Patricio Aylwin, principalmente a organizaciones revolucionarias que operaban en esa época, como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Mapu Lautaro, y otras organizaciones más pequeñas. Eso está documentado también, como dice José Miguel, está documentado también, o sea, los ajusticiamientos o crímenes que cometió el Estado fueron a mansalva en algunos casos de ellos, el caso de Ariel Antonio Leti, o sea, en un enfrentamiento nadie muere con un tiro en la sien, o sea, en la frente, o el caso que ocurrió el 21 de octubre de 1993, el baleo a la micro en Apoquindo, después de un asalto a un banco. Carabineros rafallea la micro, en donde no solo mueren lautaristas agrivillados, murieron pasajeros, y no hay ninguna condena, ninguna denuncia que esté vigente, o algún oficial, algún agente del Estado que haya sido detenido por esto. Recuerdo ahí a Enrique Kraus, que era ministro del Interior, que dijo que les sirva de escarmiento. Vamos a nuestra primera pausa musical. Tata Barahona, Luz de Rabia. Estamos de regreso en el programa Las Voces de Octubre, conversando con José Miguel Guzmán y con Félix Madariaga. Hablábamos recién de las similitudes que existían en la forma de represión tanto en la dictadura como durante el estallido social. ¿Ustedes ven también si existe similitudes en la actitud que tuvieron los gobiernos transicionales y el gobierno actual durante el estallido social como reacción a este tipo de violación a los derechos humanos? Sí, mira, yo creo que sí fueron iguales, porque ambos prometían justicia, ambos prometían esclarecimiento de todo lo hecho. Hay palabras de algunos políticos de a principios de los 90, y hasta que encontráramos al último detenido desaparecido no íbamos a descansar. Ya.
Y eso yo se lo pregunté a un político hace un par de años atrás y me respondió, lo más probable es que nunca los encontremos. O sea, ya ahí cuando se entregáis, cuando soltáis eso, no podéis. ¿No? Yo por lo menos me voy a morir pensando en que vamos a poder encontrarlos a todos, o por lo menos saber qué ocurrió con ellos. Y que alguien hable, pues que terminen con los pactos de silencio. Es similar a lo que nos prometió el gobierno que está vigente ahora, pues. Las demandas, o sea, comisiones de verdad, nada, no hay nada de eso. Incluso la misma similitud y la misma represión a los presos políticos de principios de los 90 se ve reflejado en los presos políticos que hay hoy en día, en que los desconoce el gobierno, pues, que fue un compromiso de campaña a los presos políticos del estallido social. Y aquí me quiero detener en este espacio, ya que estamos hablando de presos políticos. Quiero mandarle un saludo a Mauricio Hernández Norambuena, al comandante Ramiro, ¿sí? Y quien está siendo reprimido, hay una denuncia, quien fue reprimido él está enfermo, está en una situación muy caótica en el hospital de Santiago I o de la penitenciaría, es lo mismo. Bueno, pero quiero rescatar que nadie ha estado preso 26 años en ninguna parte del mundo, ni Pinochet pisó un día la cárcel, ni los civiles que estuvieron durante la dictadura. O sea, hay algunos que todavía se pasean ahí impunemente. Yo quiero volver a eso, o sea, Ramiro o Mauricio Hernández Norambuena, el preso político, sea reconocido como tal y que salga en libertad. Él debe salir en libertad, o sea, estamos ya en otro ciclo de la historia y no podemos seguirlo manteniendo como un rehén de lo que fue la justicia transicional o parte de lo que fueron la democracia y los acuerdos de Patricio Aylwin. Eso. Permítanme leer textualmente un posteo del 25 de mayo, hace menos de un mes, no, un poco más de un mes. ¿Sí? De la senadora Fabiola Campillay. Dice textual: hoy estuvimos junto a las y los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, víctimas y familiares de violencia estatal durante la revuelta popular, dando a conocer públicamente que el gobierno del presidente Gabriel Boric no dio respuesta al proyecto de la ley de reparación integral. Aquí ha habido inacción y una falta de respeto hacia las víctimas por parte del Ejecutivo, siendo el propio presidente, cuando era candidato, quien prometió justicia y reparación. Ya basta, cierra Fabiola Campillay. Aquella reunión, recordemos, fue cuando el presidente era candidato y se comprometió a verdad, justicia y reparación con las víctimas y familiares de personas que vulneraron sus derechos humanos. Apareció en varios de nuestros invitados, recordaban precisamente esa reunión, ¿no? Quedando en manifiesto la molestia de cada uno de ellos, acompañados también de la desesperanza en la justicia en que hemos caído actualmente. José Miguel, ¿por qué sientes que existe este sentimiento de no cumplimiento de parte del gobierno, ¿no? Y de alguna manera, yo entiendo que puede ser un tanto especulativo, ¿no? Pero ¿por qué no cumplió el gobierno? No podría dar una respuesta taxativa, pero siento que se quedó al debe en todas las materias, en cuanto a políticas de reparación, en cuanto a implementar un trabajo que inició la mesa de reparación, hizo un recorrido a nivel nacional, entrevistándose con las víctimas y todo lo demás, y de eso nada, fue letra muerta, un trabajo que duró más de un año. Las respuestas pueden ser muchas y una de ellas es que han sido un gobierno pragmático que ha estado de nuevo al servicio, siento yo, de los intereses de las transnacionales, de las empresas que más han lucrado en este país, y siento que en ese sentido ha sido lamentable. No olvidemos que también hubo por ahí un proyecto de ley que fortaleció las AFP. Otro proyecto que crea la ley Naim Retamal, que le da más atribuciones a las policías para defenderse. Están también
la ley antiterrorista, que fue remozada y mejorada, una ley que surge en un contexto de una dictadura terrorista. Entonces, todas esas contradicciones para mí son incomprensibles. También lo sienten así los jóvenes, la gente. Por eso también tanta decepción respecto a participar en política, a pronunciarse respecto a procesos legislativos, o sea, de escrutinio popular, de ir a votar. Si no fuese obligatorio ir a votar, yo siento que la gente no estaría votando. Hay una decepción respecto al quehacer del mundo en la política, lamentable por cierto. También quería aclarar algo que quedó pendiente anteriormente respecto a por qué también surge este programa radial. Y siento que también apunta a esto, que era cambiar ese relato que se estaba instalando, no solamente desde la derecha. Varios personeros de gobierno también se hicieron parte de ese relato en cuanto a quienes participaron en la revuelta popular, en el estallido social, y comenzaron a estigmatizarlo, a criminalizarlo, a mirar hacia el lado. Y de hecho, y lo comentaba en un conversatorio a Edeo Berreuter, ningún candidato oficialista se ha pronunciado respecto a materias de reparación a las víctimas del estallido social, y eso también nos parece realmente lamentable. Sintras es una organización que ha trabajado desde el año 85 hasta la fecha con las víctimas, y del 90 también en democracia. Hemos sido testigos del dolor, del maltrato, del abuso, de la tortura, sistemática por cierto, en las comisarías, y ahora dirigida principalmente a los niños y jóvenes. Incluso respecto a esta nueva forma de agredir a los que se manifiestan, el trauma ocular. En nuestro país fueron más de 400 personas. En Ecuador cerca de 60, 50. En Colombia, inmediatamente después del estallido social en Chile, más de 75. En Bangladesh, en menos de un año, 750 personas fueron víctimas de trauma ocular. Eso no es baladí, es sistemático, por la masividad y por la forma como se agrede. Y hay otra indicador que es muy peligroso, porque este accionar está dirigido a los niños y jóvenes. Antes del estallido social, el Instituto Nacional fue sitiado permanentemente por carabineros, eran detenidos, eran hostigados incluso por los propios vecinos que pasaban por ahí, ya estaban con este estigma, ya estaban con esta etiqueta, jóvenes que se manifestaban, que participaban. Eran detenidos a las afueras del instituto, llevados a las comisarías, desnudados y obligados a asumir posiciones forzadas. Ese tipo de aberraciones siguen y persisten en nuestras policías, en nuestros carabineros, y lo niegan sistemáticamente. El traslado que hacen en los furgones, la estadía que tienen en las comisarías, se apagan las cámaras, en fin, todo eso está absolutamente vigente. Por eso también surge este programa radial, para ponerle otras palabras, otro relato, a lo que otros lo niegan, lo miran para el lado, en fin. Mira qué interesante a propósito de lo que señalaba José Miguel, y para ponerlo en términos de la coyuntura, ¿no? Porque la ley antiterrorista, la ley Naim Retamal, la permanencia de Yáñez, eran presentadas como una suerte de una búsqueda de sintonía con la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía exigía ese tipo de estas leyes y esta mano dura, comillas, en contra de la delincuencia. Sin embargo, el rostro de esas leyes, que era la ex ministra del Interior, tuvo un magro desempeño en las primarias, ¿no? Lo cual uno podría tender a pensar de lo disociado que estaba entre estas leyes y efectivamente lo que la ciudadanía espera cuando, en contra del crimen organizado, espera mano dura, indudablemente, ¿no? Pero lo que estas dos leyes, más otras, más la permanencia de Yáñez, es la representación, ¿no? O simbólicamente sigue siendo la represión al estallido social. Tenemos que irnos a una pausa. Así que vamos a la única pausa que tenemos y volvemos pronto. Como lo señalamos en otros programas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el año 2023, informó que entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo del 2020
hubo 3.216 querellas interpuestas ante los tribunales de justicia en favor de 3.777 víctimas. 2.252 corresponden a premios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración. A su vez, el INDH recibió 6.807 denuncias de hechos vulneratorios. Lo más frecuente fueron golpizas, 2.095, un 30,8%, disparos, 1.844, un 27,1%, y desnudamientos, 381, 5,6%, 194, que representa un 20,2% de mujeres denunciaron algún hecho de violencia sexual. En su mayoría las vulneraciones se produjeron en espacios públicos, un 77%. Debemos sumar además que hubo 33 personas muertas en el marco del estallido social. Por su parte, Amnistía Internacional informó que de un total de 10.142 denuncias por brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas ejercidas durante el estallido social, menos del 1% ha obtenido justicia. Es decir, el 99% restantes siguen a la espera y muchas de ellas podrían no llegar a ser investigadas. Agregaré que en febrero de este año el Ministerio Público anunció que no perseverará en 1.509 causas en que se denuncian violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Es decir, son causas que se cerraron sin ser investigadas. En Chile, ¿existe una relativa impunidad en torno a los responsables de las violaciones a derechos humanos? Mira, qué buena esa pregunta, Alejandra, porque mira, el estallido social se enmarcó entre un contexto de demandas sociales, de demandas políticas. Pero fíjate que muy poco yo vi que le dieron al Poder Judicial, que se instalaron afuera de los tribunales de justicia manifestantes, porque si bien el descontento también yo recuerdo en esa época era el gran descontento que había con la justicia, y que es el que tenemos hoy en día. O sea, 2 empresarios que fueron condenados a clases de ética, que pertenecían a una de las clases. O sea, la justicia era clasista. O sea, hay justicia para quien tiene plata para comprar justicia, por decirlo de alguna manera. No sé si lo estoy diciendo bien o mal, pero en ese tiempo también recordábamos al joven que fue detenido por piratear CD y que murió en una cárcel en la cárcel de San Miguel, en donde nadie se hacía responsable. Entonces, hoy en día también nos estamos enfrentando a lo que es esta justicia negacionista. Bien, negacionista porque, claro, o sea, sobreseer causa, o sea, dilatarla en el tiempo. En octubre se cumplen 6 años del estallido social. 6 años en que son pocos los casos que han sido sentenciados y llevados adelante, porque, o sea, si teníamos todos estos miles de casos que ya no van a perseverar, es porque nos quieren contar otra historia. Es lo que hablaba al comienzo yo cuando nos quieren contar una historia que no es la historia que ocurrió. O sea, todos la vivimos, todos sabemos lo que ocurrió durante el 18 de octubre y los días posteriores y el año siguiente. Entonces no podemos estar sujetos a una justicia que no cumple. Y lo decía un mismo juez en este programa hace algunas semanas atrás. Yo creo que el poco compromiso que existe del Poder Judicial con las víctimas, con los presos políticos, que es del estallido social, les mando un saludo a ellos. Habemos gente que vamos a seguir perseverando por la libertad de ustedes, pero no podemos seguir en esta... O sea, mientras no cambie el Poder Judicial y el formato en que está también, no podemos seguir creyendo mucho en ello, en que va a haber justicia plena. Eso por mi parte. Bueno, agregar que lo que estamos diciendo nosotros lo han dicho otros periodistas, abogados, ex jueces, ex fiscales también. Aquí hay una justicia para ricos y para pobres, eso es innegable. Y lo hemos visto en casos emblemáticos y no vamos a ahondar en ello. Y eso es grave, gravísimo.
Hace un par de meses también estuvo aquí la relatora especial respecto a la separación de jueces, De la la independencia. Y claro, en el estallido social también quedó de manifiesto cómo es que los jueces o fiscales, a la hora de procesar, investigar y condenar a jóvenes que participaron en la revuelta, ponen por delante sus propios, su política, su ideología a la hora de procesar y condenar. Jóvenes que no tenían historias anteriores, tenían historias intachables previas, y a pesar de eso se le aplicaron medidas graves, como fue la cárcel, en fin. Entonces, sí, y yo siento que efectivamente los tribunales de justicia siguen estando en deuda con nuestro país. Durante la dictadura ya mostraron cómo actuaron respecto a graves violaciones a los derechos humanos, hicieron oídos sordos muchos habeas corpus y demás. Y en estos momentos, en esos momentos críticos donde principalmente los jóvenes son los que se movilizan, 2006, 2011, 2019, los tribunales siempre quedan al debe. Y como digo, ponen por delante sus posturas político-ideológicas a la hora de procesar y condenar. Y eso es grave, gravísimo. Yo complementaría que es una justicia absolutamente con un sesgo de clase, ¿no? Y uno lo puede sacar de la movilización social y pensar en el hombre que golpeó a una persona de la tercera edad y que lo deja muy a maltraer, muy grave, y lo dejaron sin arraigo nacional, que hoy día está en Brasil, ¿no? Me refiero a quien golpeó al conserje, sí. en la comuna de Vitacura. Lo más probable es que eso en otro lugar no hubiese sido y hubiese quedado con prisión preventiva, pero en este caso la justicia lo que hace es quitarle gravedad, porque se trata en este caso de un conserje, ¿no? Ahí está claro el clasismo de la justicia chilena. Y volviendo al tema de la movilización social, ¿no? El estallido social puso al centro el debate en torno a los derechos humanos, desde diferentes lugares, ¿no? Pero volvió a estar el tema de los derechos humanos. Y hubo una respuesta también sobre el tema de los derechos humanos, que era, por ejemplo, en Carabineros brindarles clases de derechos humanos en el marco de su formación, y ya no que no se formaran en una cierta cantidad de tiempo, sino que doblar la cantidad de tiempo, etcétera. Podemos ver, a 6 años, decía Félix recién, ¿no? Podemos ver que hay un cambio en la manera en cómo aborda Carabineros la movilización social. Félix, para los que nos ven, van a ver que levantaba el dedo. Félix, por favor. Sí, bueno, podrán tener miles de clases de derechos humanos y de ramos relativos, pero ellos van a seguir siendo los mismos que conocimos, los mismos que el 11 de septiembre pasado, en la marcha por los derechos humanos, gasearon a la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Chile en la cara, y que a mí me quemaron el muslo con esos mismos gases. O sea, ellos no van a cambiar, porque ellos su formación no la tienen en Chile. Ellos, la mayoría son preparados en lo que quedó de la Escuela de las Américas, que hoy funciona en Estados Unidos, que hoy se llama WINSEC, y en donde Chile creo que es el tercer país que sigue mandando todavía en América Latina más soldados y uniformados a prepararse. O sea, aquí la gente que reprimió, que interrogó, que trajo información dentro del estallido social en los años 90 durante el gobierno de Elwin, fue preparado para eso. O sea, si a nosotros cualquiera nos dicen mañana hay un golpe de Estado y somos carabineros y nos dicen que tenemos que interrogar y que tenemos que preparar a detenidos, yo creo que lo más probable es que me digan que no saben, porque yo tampoco lo sé. Porque para eso se prepararon ellos. Y yo creo que en la preparación también incluyen que cuando en algún momento los van a querer lavar les van a querer lavar el cerebro con los derechos humanos y todo eso, pero ustedes tienen que seguir siendo la gente que protege y que le da seguridad al país.
Y eso no es así. O sea, Carabineros debería replantearse de nuevo, reformarse lo que se solicitó en algún momento y no ser el ente represor que ha sido por décadas, por años. O sea, los mismos que degollaron, los mismos que torturaron, los mismos que vimos para el estallido social hacer perder los ojos los mismos que también robaron, digámoslo, con sus letras. O sea, con el estallido social se tapó eso mucho, pero, o sea, ellos desfalcaron a la institución y ahí están. Al Estado de Chile, ¿no, sí. José Miguel? Al Estado de Chile, correcto. Sí, decir que, bueno, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la comisión especial que viajó en el contexto del estallido social de Naciones Unidas, la propia Corte Interamericana, todos se pronunciaron respecto a la reforma estructural necesaria de Carabineros. Esta es una policía militarizada, que no está pensada para custodiar, cuidar, por ejemplo, una manifestación pacífica de personas. Y surge otro elemento además más preocupante. Por ejemplo, el asesinato de Francisca Sandoval el 1 de mayo del 2023. Periodista. Sí. Periodista, donde Carabineros claramente protege al lumpen de Estación Central, se abre, el hombre sale, dispara, la asesina, él se repliega y se esconde. Algo parecido ocurrió el 11 de septiembre del año pasado, también en la marcha la marcha histórica de derechos humanos hacia el cementerio general, donde Carabineros hizo exactamente lo mismo. Una antimarcha, una persona civil con un puñal ataca y agrede a un joven y lo asesina y luego se repliega. Entonces, lo preocupante de esto es el trabajo sucio que uno ve también en otros países latinoamericanos, donde el trabajo sucio de agresión, maltrato, abuso, intimidación, lo hacen el mundo del lumpen, pero Carabineros hace la vista gorda. Entonces, eso sí es realmente preocupante. Y ahí yo siento que el gobierno que sea, el presente y el futuro, tiene que poner manos en el asunto. Y acorde a toda la legislación internacional en el cual Chile se ha comprometido, una y otra vez, informes, como decía anteriormente, al CAT, que es la Comisión contra la Tortura, al EPU, cada 4 años, en fin, permanentemente el Estado da muestras de blancura, pero en la práctica eso no se está realizando. Basta, es el tema de los Vázquez que vamos a vivir a continuación. Bueno, escuchábamos Basta de los Vázquez, ¿no? Pero yo, complementando la conversación anterior, no puedo dejar de mencionar el asesinato de un niño y un adolescente a la salida del Estadio Nacional, en donde no quedó en nada, a pesar de que hay testigos en los cuales se señala que fue Carabineros quien los arrolló, y además lo pudimos ver a través de videos cómo ingresó Carabineros a la clínica en donde estaban tratando a los niños y reprimió a los familiares que estaban preocupados, ¿no? Esto a propósito de la conversación anterior, pero también para poder enlazar la pregunta siguiente, ¿no? Porque movilizaciones sociales van a haber, han habido y vendrán más, ¿no? ¿Podemos esperar una reacción distinta de parte del Estado ante las próximas movilizaciones sociales, ¿no? ¿O nuevamente será la represión el Estado? No estoy pensando solamente en la policía, ¿no? Porque reprime a través del sistema de salud, reprime a través de las policías, del sistema judicial. Ha sido y fue la respuesta en torno al estallido social, ¿no? Por ejemplo, todavía hay juicios de violación a los derechos humanos que todavía no comienzan, a pesar de que fue hace 6 años atrás la agresión. O en estos años que han pasado podemos encontrar quizás una respuesta más vinculada a la no a la defensa necesariamente, no, al respeto de los derechos humanos. La revuelta popular o el estallido social fue una respuesta como decía Félix, al modelo económico neoliberal existente. Económico, social, cultural, instalado desde la dictadura hasta la fecha, que ha sido sostenido, mantenido y profundizado.
Y entonces, frente a eso, yo siento que difícilmente la respuesta del Estado, a través de sus policías, uniformada principalmente, va a ser distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Agregar otro antecedente. En diciembre del 2019, en el ex Congreso Nacional, se realizó un seminario internacional de derechos humanos. Y ahí ya se anticipaba el escenario actual, incluso las legislaciones para nuestro país. Y anticipaban sociólogos, abogados, historiadores, escritores, etcétera, que hoy día lo que se pretende a nivel mundial, a propósito de la emergencia de la movilización social en el mundo, es generar un andamiaje de leyes necesarias para que cualquiera sea el gobierno de turno, de derecha o izquierda, cuente con esa herramienta legal para reprimir. Y lamentablemente este gobierno, como decía anteriormente, ha dado pruebas de aquello y ha instalado leyes gravísimas que atentan contra el derecho humano de la protesta social y la participación en manifestaciones sociales. Por lo tanto, si eso se mantiene, se sostiene, sea cual sea el gobierno que venga, ya cuenta con este andamiaje que le permite reprimir, maltratar, abusar a quienes se manifiestan en contra de estas y otras formas necesarias de expresarlas en la calle. Señalar también que también resulta inédito que ya casi terminando el gobierno del presidente Boric, todavía se mantenga y se sostenga el estado permanente de emergencia en la zona del Gualmapu. Entonces, ahí también se habla una justicia clasista, porque a la hora de perseguir y sancionar, procesar y condenar a los comuneros mapuches, es gravísimo cómo se sostiene y se mantienen las prisiones preventivas por 2, 3 y más años, en fin, todo eso. Entonces, no soy muy buen agorero para lo que viene. Sí, yo quisiera agregar al respecto también que el estallido también hubo provocaciones de parte de los ministros de Sebastián Piñera, que me da una rabia que no vaya a pagar sus crímenes por haberse muerto, pero recuerden a un ministro de él que mandó a la gente a comprar flores que estaban más baratas, o otro ministro que dijo que las señoras iban a hacer vía social a los consultorios en la mañana. Entonces todo eso fue un cúmulo de cosas que se vino acumulando, de prepotencia, de agresiones hacia la gente, que ya no se concebía que no ocurriera. Y yo creo que va a haber otro, porque las condiciones son las mismas o peores. O sea, ya un presidente que nos prometió y nos dijo que iba a hacer todo, no cumplió su palabra. Y eso, no cumplir la palabra, es muy... A mí me enseñaron en mi familia que no cumplir la palabra es casi un delito. José Miguel, estamos concluyendo ya este programa y queremos saber cómo viene esta campaña, qué continúa Cintra pensando que va a hacer en los próximos meses que quedan y cómo poder invitar a la ciudadanía a participar activamente. Bueno, durante el mes de julio vamos a hacer una pausa, eso ya está conversado, respecto del programa radial. Pero van a continuar las conversaciones con autoridades políticas, ministeriales, organismos internacionales. Pensamos que es muy importante acudir a esas instancias a fin de... Y todos los gobiernos lo han hecho. Las presiones internacionales son las que han permitido, por ejemplo, una comisión Valech 1. No olvidemos que Chile firmó un convenio comercial con la Unión Europea, donde los socios comerciales se obligaban al cumplimiento de ciertas normas en materia de derechos humanos. Bueno, entonces yo siento que esto va a continuar y tiene que continuar en estos términos, ¿sí? Presión para el gobierno saliente, pero también el gobierno que entra, sentimos que es necesario a nivel nacional e internacional. Y recordar cuáles son los hitos de esta campaña, ¿no? La creación de una comisión. La creación de una comisión de la verdad y la implementación de aquello que fue el resultado del trabajo de la mesa de reparación, que en general apuntaba a lo más importante en materia de reparación. Justicia, verdad, reparación integral, rehabilitación en salud y aquello, garantías de no repetición, necesario para que este país y la democracia se sostenga y se mantenga en el tiempo.
Claro, lo que viene es bien complicado, ¿no? Pero estamos en un gobierno saliente en donde no avanzó en esta comisión. Si llegamos a tener un gobierno de ultraderecha, lo más probable es que no va a haber ninguna posibilidad de la realización de que se constituya una comisión, y tendrá que ser la sociedad civil, me imagino yo, la que tenga que llevar a cabo todo este trabajo, presionando al gobierno, probablemente con bastante más fuerza, así es que no es la ultraderecha la que gobierna, ¿no? En donde uno podría ahí, y tú me corriges, pero ahí uno podría aspirar a que sea el Estado el que se haga cargo de la comisión, ¿no? Bueno, por eso mismo yo siento que es importante la movilización de la gente, la organización, tener claros sus objetivos, trabajar con unidad, con fraternidad. Sabemos que no ha sido fácil. Restituir el tejido social de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro país. Y, como decía, recurrir a organismos internacionales. Y no olvidar. O sea, sí. Hay que recordar todo. Este año, en agosto, se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, y de quienes fueron los únicos que han lanzado una bomba atómica en el mundo, o sea, y que nunca han pedido perdón. No hay que olvidar lo que ocurrió en nuestro país, pero no hay que ocurrir también los hechos que se instaló en el siglo pasado el nazismo en el mundo, que fue derrocado, pero siempre van a permanecer y van a tratar de hacer resurgir esta ideología en nuestras partes, en todas estas partes, y sobre todo en nuestro país, y parte de eso también hay en nuestras policías. No olvidar lo que fue el estallido social, no olvidarlo, y seguir buscando verdad y seguir buscando justicia. Mira, yo no puedo dejar de señalar y pedir un saludo entrañable a la madre de Patricio Pardo Muñoz, Adelaida Patricia Muñoz, suicidado en diciembre del 2021, víctima de trauma ocular, 26 años el momento de su suicidio. A Jonathan Vega Araya, también se suicida el 2022, tenía 32 años, una hija. A Jorge Salvo Alarcón, y por su intermedio a su madre, Susana Alarcón. Él tenía 27 años, de la comuna de Maipú, una hija, y a Sebastián Méndez Ortega, y principalmente su padre Hugo Méndez, que han estado en esta lucha por verdad, justicia, reparación integral total. Para ellos, nuestro saludo fraterno, emocionado por su lucha, en fin. Y trato digno para los presos políticos del estallido social y para Mauricio Hernández Norambuena. Bueno, y con nosotros nos despedimos, Alejandra. Así es, Dino. Llegamos al término de esta primera temporada de Las Voces de Octubre, y esperamos encontrarnos con ustedes pronto. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos pronto. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.